La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Un zancudo tiene bajo amenaza al mundo entero. La propagación explosiva del virus Zika a nuevas áreas geográficas con poca inmunidad de la población es otro motivo de preocupación, especialmente teniendo en cuenta la posible relación entre la infección durante el embarazo y los bebés que nacen con cabezas pequeñas. La peligrosa enfermedad afecta a 23 países de América. Las autoridades médicas estadounidenses aseguran que podría contagiarse sexualmente y existen indicios que generaría malformaciones en fetos. La microcefalia, de nuevo, es la condición anormal de pequeñas cabezas en los bebés, en los recién nacidos, que normalmente continúa con un desarrollo cerebral más pequeño también. La comunidad médica está alarmada. Aún no tienen la vacuna contra el Zika y el número de infectados en el mundo entero no para de crecer. Hay aproximadamente 4.700 casos diagnosticados con microcefalia. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, el ministro de Salud de Costa Rica, Fernando Llorca, explica el peligro que representa el Zika y describe la batalla que libra el continente americano contra el temido virus. Desde París, Francia, Leticia Senevich, representante de la Fundación Women on Web, responde a la polémica que ha generado esta ONG que ofrece un paquete gratuito abortivo a través de Internet para las mujeres embarazadas que han contraído el virus del Zika. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la lucha que enfrenta a América y el mundo para frenar la expansión del Zika. La amenaza es latente y es a escala global. La Organización Mundial para la Salud declaró la emergencia mundial de salud pública. Por su parte, la Organización Panamericana para la Salud anunció que 1,5 millones de personas de la región han sido infectadas y por lo menos entre 3 y 4 millones podrían llegar a contagiarse durante este año. El punto clave de esta noticia, la rapidez con la que se ha propagado esta enfermedad. En menos de un año, el temido virus ha llegado a por lo menos 23 países. Brasil y Colombia son los que presentan un mayor número de casos. El punto clave de esta noticia, pese a que aún no se ha determinado si hay o no relación directa entre el Zika y la microcefalia, un total de 4.180 bebés de madres infectadas han nacido en países como Brasil con malformaciones cerebrales. Este hecho no solo genera preocupación, sino que ha reabierto el debate sobre el derecho o no al aborto que tienen las mujeres embarazadas que han sido contagiadas con este peligroso virus. El Zika es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Así lo declaró la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, tras la primera reunión que sostuvo el lunes el Comité de Emergencia Sanitario Internacional. En la actualidad, las medidas de protección más importantes son el control de las poblaciones de mosquitos y la prevención de las picaduras de mosquitos en individuos en riesgo, especialmente las mujeres embarazadas. Y aunque la enfermedad no es nueva, la alerta va en aumento. La razón, la posible asociación entre la microcefalia y trastornos neurológicos con el virus del Zika en países como Brasil, El Salvador, Francia y Estados Unidos. La explosiva expansión del virus golpea fuertemente al continente americano. Desde México hasta Brasil, son al menos 23 los países y territorios en los que ha sido detectado el brote. En territorio brasileño, entre 2015 y lo corrido del año 2016, son más de 4.000 los casos sospechosos de microcefalia reportados. Hay aproximadamente 4.700 casos diagnosticados con microcefalia. Es importante aclarar que estos casos han sido marcados. Se sospecha, pero no han sido confirmados. En términos de casos confirmados, tenemos aproximadamente 400. Estados Unidos tampoco escapa al Zika, ya contabiliza más de 50 casos. Autoridades sanitarias del condado de Dallas, estado de Texas, confirmaron el martes un caso de infección, al parecer por vía sexual. La persona afectada se habría contagiado al mantener relaciones sexuales con alguien que aparentemente resultó infectado en un viaje a Venezuela.
Por supuesto, es importante ahora estudiar con mucho cuidado esta posible transmisión sexual. Es recomendable practicar lo que la OMS ha estado recomendando todo el tiempo, el sexo seguro, que sería la mejor manera de prevenir cualquier tipo de infección. El panorama a nivel general no es alentador. La Organización Mundial de la Salud estima que en el presente año el número total de personas infectadas por el Zika podría estar entre 3 y 4 millones. La región por ahora busca blindarse. Ministros de salud de 15 países celebraron este miércoles una reunión de urgencia en Montevideo, Uruguay, con directivos de la Organización Panamericana de la Salud, organismo que anunció $8,5 millones para ayudar a los países latinoamericanos a luchar contra el amenazante virus. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que opinen sobre nuestro tema el día de hoy a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Les estamos preguntando qué opinan sobre el derecho a abortar que reclaman algunas mujeres contagiadas por el virus de Zika y que están preocupadas por el supuesto riesgo de que sus bebés eventualmente nazcan con microcefalia. Yo los invito a que opinen. Están las cuentas de todo nuestro equipo periodístico en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy en Montevideo, Uruguay, el lugar donde fue llevada a cabo una reunión extraordinaria con todos los ministros de salud de América Latina para buscar medidas contra el Zika. Allí nos acompaña Fernando Llorca, él es el ministro de Salud de Costa Rica. Doctor Llorca, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. El gusto es nuestro. En Caracas, Venezuela, está Julio Castro, es médico, infectólogo, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Castro, bienvenido al programa La Noche. Un placer, saludo a tus invitados y a los otros invitados que tengan el programa. Voy a comenzar con usted, doctor Castro, en Caracas, Venezuela, preguntándole si este virus es un fenómeno pasajero o ha llegado el Zika para quedarse en nuestro continente y en el resto del mundo. Fíjate, no hay experiencia previa de infecciones a grandes grupos poblacionales. La información que se tiene mayoritariamente es de la infección en las Islas Polinesia, donde afectó aproximadamente 10.000 personas. Y este ataque a muchos millones de personas en América del Sur era desconocido previamente. Si utilizamos la misma similitud de dengue, por ejemplo, y chikungunya, es probable que haya una primera ola, se produzca un fenómeno inmune que se llama de inmunotolerancia, en el cual la infección produce anticuerpos y eventualmente el virus puede reintroducirse nuevamente en un par de años o en algunos meses y volver a tener una segunda epidemia. Pero esta primera ola pareciera que va a durar aproximadamente unas 20 a 40 semanas, como se visualizó previamente ya en Brasil y en algunas de las Islas Polinesias. Doctor Castro, ¿usted es pesimista o es optimista frente a la respuesta que darán los sistemas de salud del continente americano, específicamente de los países latinoamericanos, frente a este reto que representa el Zika? Creo que es optimista en cuanto a que ha habido una respuesta relativamente rápida de la OMS y la OPS convocando a los ministros recientemente. La respuesta ha sido satisfactoria hasta el momento. Lo que pasa es que es una enfermedad que tiene unas características virales particulares donde la mayoría de la gente infectada no presenta síntomas, y eso es un gran reto para los sistemas de salud, porque en términos de pesquisa es muy difícil diferenciar la mujer que tiene virus y embarazada fundamentalmente, y la que tiene síntomas y la que no tiene síntomas. Y eso de alguna manera complica la situación en términos de identificar los grupos de alto riesgo. Bueno, doctor Castro, hay que hacer claridad que evidentemente la discusión se ha centrado en la vulnerabilidad que tienen las mujeres embarazadas, por supuesto, sus aparentes casos de microcefalia que podrían llegar a tener o presentar los bebés que van a nacer. Pero esto es un virus que puede afectar a cualquier ser humano que viva por debajo de los 2.200 metros de altura. ¿Cuáles son los síntomas principales o cómo podría llegar en este momento a alarmarse un televidente que quizás esté en este rango o esté viviendo en estos lugares donde posiblemente esté presente el Zika? Los 4 síntomas fundamentales son, tiene que ver con las 4 letras: fiebre,
erupción en la piel, dolores en las articulaciones y conjuntivitis. Esos son los síntomas fundamentales del Zika en toda América. ¿Qué es lo que pasa? En la mayoría de los países que tenemos Zika en este momento coexistimos con una actividad importante de dengue y en los primeros días es muy difícil diferenciar tanto clínicamente como por laboratorio la presencia de alguno de estos virus y eso genera una presión externa a los sistemas de salud para poder diferenciar entre un virus y el otro y eso ciertamente angustia un poco a la población, pero la población debe tener la tranquilidad que el virus Zika en su condición aguda es muchísimo menos severo que en el caso de dengue. No hay descrita mortalidad aguda y eso de alguna manera da cierta tranquilidad. Permítame, doctor Castro, voy a ir a Montevideo, Uruguay, con uno de los protagonistas de esta noticia. Es Fernando Llorca, es el ministro de Salud de Costa Rica. Él estuvo en ese encuentro que usted referenció hace unos cuantos minutos. En ese encuentro estuvieron presentes los ministros de salud, la mayoría de los ministros de salud de América Latina. Doctor Llorca, ¿cuál fue el principal resultado que arrojó esa importante reunión de emergencia que sostuvieron los ministros de salud de América Latina? Gracias. Bueno, es muy importante decir que se abordó el tema desde 3 puntos de vista distintos. Primero se hizo una revisión de la situación epidemiológica que tienen pues todos los países que participaron en la reunión y sobre todo las experiencias que han ido documentando en torno a las medidas que han ido tomando para abordar el problema. Segundo, se hizo una revisión del rumbo de las investigaciones que se están efectuando en estos momentos. Usted ha mencionado 2 o 3 muy claras. La evidencia con que se cuenta sobre los casos de microcefalia o de cabeza pequeña en recién nacidos que se han suscitado en Brasil, una gran cantidad de ellos. La evidencia que se está analizando en Colombia concretamente con este mismo problema, que curiosamente en Colombia no se registran casos asociados a infección por virus del Zika en mujeres embarazadas. Sin embargo, sí se han encontrado casos de Guillain-Barré, que es el síndrome neurológico que se puede presentar como una de las consecuencias de la infección que está en estudio todavía y que el síndrome de Guillain-Barré históricamente ha sido un problema autoinmune ya conocido por la ciencia. Y el tercer grupo son las estrategias que se deben tomar conjuntamente como grupo de países para abordar la situación. Sobresalen la necesidad de crear una comisión que le dé seguimiento continuo, una comisión técnica a los avances o las distintas estrategias que van teniendo éxito en el continente. Segundo, se ha solicitado, se ha reiterado la necesidad del liderazgo de la Organización Mundial de la Salud y concretamente en América de la Organización Panamericana de la Salud para establecer lineamientos claros de carácter continental a este respecto. Otra de las estrategias que se ha revisado son las medidas de prevención que deben tomarse. Como ustedes bien lo señalaban ahí, no existe ni vacuna ni tratamiento, por lo tanto la mayoría de los... Sí. Pero en este momento, ¿usted cree que los sistemas de salud de nuestro continente están preparados para enfrentar esta epidemia? Y se lo pregunto específicamente, por ejemplo, por los componentes básicos. Estoy hablándole, por ejemplo, de la prevención, del control de los vectores. ¿Realmente estamos fuertes en eso o hay una gran debilidad en nuestros países que va a llevar a que esta epidemia golpee de una manera más fuerte como puede llegar a golpear en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos o inclusive en los países de Europa, donde ya se han presentado algunos casos? Con respecto a las medidas de prevención, lo cierto es que existen países que a lo mejor tienen un sistema de prevención mejor instaurado y otros que a lo mejor pues tienen sus falencias, pero independientemente de esto, es verdad que por las características de la infección, que incluyen muy especialmente, lo mencionaba el doctor Castro, no todos los pacientes presentan síntomas, los pacientes que portan el virus, y por lo tanto la posibilidad de un contagio masivo pues es muy grande. Otro de los aspectos es que es cierto, a pesar de los esfuerzos de muchos países, el vector, que es el mosquito, el zancudo que contagia
esta enfermedad y otras 2 ya conocidas como el dengue y la chikungunya en nuestro continente, pues ha sido imposible de ser erradicado. Y efectivamente, ante esa realidad, pues otro de los aspectos que se analizó muy intensamente fue las medidas asistenciales de los casos una vez que se presentan, en 2 direcciones muy claramente. Primero, en la velocidad con que podemos establecer el diagnóstico. Hay que decir que se habló mucho de una prueba que han diseñado en Brasil, una prueba trivalente que con un solo test de laboratorio se pueden descartar las 3 enfermedades al mismo tiempo: dengue, chikungunya y Zika. Test sumamente importante que sea aplicado en todo el continente lo más pronto posible, porque tan pronto podamos efectuar los diagnósticos podremos hacer las intervenciones terapéuticas que correspondan. Y en esa línea asistencial, pues las terapias con que se pueden contar. Sabemos que tratar los síndromes de Guillain-Barré, por ejemplo, son tratamientos altamente costosos que sí tengo que decir, no todos los sistemas de salud en nuestro continente pueden contar con la cantidad suficiente de, por ejemplo, inmunoglobulina, que es uno de las terapias que se aplican para la cantidad de casos que se pueden llegar a presentar, eso es cierto. Y el otro aspecto es que gran cantidad de los casos, por ejemplo, que se presentan de síndrome de Guillain-Barré van a requerir respirador artificial. Ministro. Otra de las limitaciones que vamos a encontrar en nuestro continente. Precisamente sobre eso quiero que hablemos. En este momento aún no está confirmada la relación entre la transmisión del Zika y un defecto de nacimiento conocido como microcefalia. Sin embargo, 7 países de la región han pedido evitar los embarazos en las zonas afectadas. Frente a ese preocupante panorama, desde Europa nació una polémica iniciativa. Quiero que ustedes la conozcan. Es una ONG holandesa que ofrece por internet píldoras gratuitas a las embarazadas infectadas para provocar un aborto medicinal ante los posibles efectos adversos que podría llegar a generar esta enfermedad en el feto. La polémica está abierta ante esta iniciativa que nace desde Holanda. Veamos este informe. Estas mujeres de El Salvador desean desesperadamente tener un bebé y se han sometido a tratamientos de fertilización en el hospital más grande de la capital. Sin embargo, sus sueños de ser madres se han frustrado por culpa del Zika. Su gobierno recomendó que eviten quedar embarazadas por 2 años ante la rápida expansión del virus y el riesgo de que sus fetos puedan tener malformaciones congénitas si ellas son picadas por el mosquito transmisor del virus. Hay más preocupación y temor en que podamos ser infectadas de esa enfermedad, porque no queremos ver a nuestros hijos en un estado así, devastador, porque para nosotros sería doloroso. Si bien todavía no está del todo clara la relación entre el Zika con un defecto de nacimiento conocido como microcefalia, las recomendaciones hechas por El Salvador y al menos otros 6 países y funcionarios del área de salud de toda América Latina han generado mucho temor entre las potenciales madres de las zonas afectadas por el virus. En algunos casos, las convicciones religiosas se enfrentan con los peligros de que los bebés puedan nacer con la cabeza más pequeña de lo normal y con una expectativa de vida corta. Es el médico quien evalúa el riesgo, es la mujer quien decide. En Colombia, uno de los países con mayor número de casos de contagios y donde la ley permite el aborto solo en 3 casos específicos, el gobierno también hizo un anuncio. Como ministerio hacemos una recomendación a las mujeres en edad fértil y a las parejas de evaluar positivamente la posibilidad de dilatar o de no programar el embarazo una vez se haya terminado la fase de expansión epidémica que, como decíamos, puede llegar hasta el mes de julio o agosto. Pero mientras esa es la situación en América Latina, en Europa una ONG holandesa también despierta polémica, ya que a través de internet ofrece píldoras gratuitas a las mujeres embarazadas infectadas con el virus del Zika para provocar, solo si ellas lo desean, un aborto medicinal, seguro, ante la sospecha de que el virus provoque malformaciones congénitas en sus fetos.
Women on Web se creó en el año 2005 para apoyar el acceso al aborto seguro en todo el mundo. Actualmente recibe cerca de 10.000 mensajes de correo electrónico mensuales pidiendo asesoramiento. Un aborto medicinal es una combinación de 2 pastillas diferentes para desencadenar una interrupción del embarazo no quirúrgica. Con más de 1,5 millones de personas contagiadas desde abril, Brasil es el país más afectado por el virus, seguido de Colombia, que el pasado sábado reportó más de 20.000 casos, 2.000 de ellos en mujeres embarazadas.